Un narrador que narra en presente genera otro tipo de tensión al momento de la lectura. ¿Sí? Ni les digo si es una primera persona en tiempo presente. El periodismo admite, por ejemplo, la primera persona no es en absoluto lo más recomendable, pero hay grandes textos de Hunter Thompson, que es el creador de un estilo periodístico que se llama Gonzo, que son narraciones en primera persona de él y sus particulares modos de hacer coberturas periodísticas. Era un personaje muy particular, este tipo, es un periodista de la revista Rolling Stone, que ya murió, y que sus coberturas realmente salían bien en primera persona porque quizás era el personaje más interesante de las coberturas, era él mismo, y aparte tenían la información suficiente después, las notas. Es alguien que, si quieren buscar por internet notas de Hunter Thompson, se van a reír mucho. Aquellos que les guste el cine, la película Pánico y Locura en Las Vegas es una cobertura de Hunter Thompson. De hecho, uno de los personajes que hace Johnny Depp es Hunter Thompson. Bien. Aparte del narrador que cuenta, en toda narración tenemos los personajes, que hicimos una pequeña referencia cuando hablamos de Gabriel García Márquez y los 12 cuentos peregrinos, que les recuerdo que es una lectura obligatoria y que ya puedan empezar a hacerla. Ya no, cuando termine la clase. Los personajes tienen diferentes características y también son obra de la persona que está escribiendo, y que en la narración tienen un arco. Es decir, siempre un personaje en una buena narración no termina como empezó. Al personaje le pasan cosas y hace pasar cosas. Son los personajes los que van llevando adelante la acción. Y un buen narrador sabe cómo construir personajes que no son meramente estereotipos o figuras moralmente, digamos, si se quiere, característicamente planas o unidimensionales. Todos tenemos diferentes aristas y todos somos personas complejas. Lo ideal en un buen narrador es poder construir personajes que tengan también complejidad, que no sean meramente blancos y negros. En el caso de que le quieran asumir a la palabra blanca la idea de bondad, que no es el caso. Pero bueno, como si con personajes con contrastes. Los personajes tienen que tener sus grises, tienen que tener sus matices. O al menos eso es lo ideal, a no ser que uno haga, por ejemplo, una fábula donde los personajes, como la fábula tiene un objetivo moralizante, carecen, por lo general, de todo tipo de matiz o ambigüedad, si se quiere. Un último elemento dentro de la narración, dijimos, hay un narrador que tiene una persona y un tiempo, están los personajes, y después está el lugar y el transcurso de la narración, el tiempo y el espacio de la narración. No suceden los hechos en un vacío. Entonces uno tiene que saber claramente, bueno, en qué línea o cómo el narrador va produciendo la línea de tiempo, cómo el narrador va construyendo el espacio de las acciones. Hacerse ese tipo de preguntas sirven después para cuando uno empiece a escribir. Ahora, la narración visto desde una perspectiva, por ejemplo, más técnica. Por un lado tenemos la cuestión de cómo se construye la perspectiva narrativa, que es algo a lo que aludimos recién. Es decir, el conjunto, la combinación de los elementos de los que estuvimos hablando que nos permiten entender en qué lugar está parado el narrador y cómo va haciendo mover a los personajes. ¿Vieron cuando hablé recién de la tercera persona, generalmente en pretérito, que es capaz de estar mirando la totalidad de la escena, pero además metiéndose en lo que piensan los personajes, en una suerte de narrador, es el famoso narrador omnisciente, que todo lo sabe y todo lo ve. Bueno, eso es una perspectiva narrativa muy particular. Hay que creérsela mucho, para así decir, para tener esa perspectiva narrativa. ¿No? Por ejemplo, cuando uno escribe una nota periodística, ¿sí? Cuando uno quiere hacer una crónica y quiere narrar hechos,
¿no? Y supongamos vamos a hacer una crónica como la, eh, como la de Rodolfo Walsh, es decir, a un lugar muy externo al de nuestras vidas, como podría ser una isla con leprosos. Ya no existe más eso, en el tiempo que lo escribió Rodolfo Walsh existía. Eh, Sería muy poco riguroso de parte del narrador periodístico ponerse a decir qué es lo que están pensando los leprosos. Digamos. Uno tiene que tener más allá de que uno imagine qué puede llegar a estar pensando la persona a la cual uno está entrevistando o las personas que están en un hecho respecto del cual uno está haciendo una crónica, uno también tiene que saber que esas personas son una otredad, son un otro respecto de uno, y uno tiene que ser lo suficientemente reflexivo como para entender que lo que uno cree que la otra persona está pensando es básicamente el prejuicio que uno tiene sobre esa otra persona. Entonces, la utilización, por ejemplo, en una crónica periodística de una tercera persona omnisciente que es capaz de referir a los pensamientos de los personajes que están implicados dentro de la crónica, es como mínimo riesgoso, o si se quiere, contraindicado. Cosa que no sucede si uno está haciendo narrativa de no ficción. Perdón, narrativa de ficción. Y uno quiere, por ejemplo, hacer el chiste de mostrar cómo dos personajes entienden o piensan de manera muy diferente una misma situación. Bueno, ahí sí, por supuesto que es lícito, pero no sucede eso en la narrativa de no ficción, ¿sí? En la crónica no periodística, en la crónica periodística. Otra cuestión que tiene que ver con la técnica narrativa tiene que ver con, por ejemplo, la estructura temporal, ¿sí? La narración no necesariamente tiene que empezar por el principio. En la medida que uno tiene que construir temporalidad, uno sabe que la forma lógica del tiempo es, bueno, la mañana es la mañana, el mediodía es el mediodía, la tarde es la tarde, la noche es la noche. Sigue la luz, sigue el movimiento del sol, sigue la sucesión de las horas. Inicio, medio, final. Ahora bien, puedo también yo narrar empezando por el final, ¿sí? Empiezo contando qué es lo que terminó sucediendo, ¿sí? Y finalmente le pegaron un tiro en la cabeza. Y después vuelvo hacia atrás y arranco con la narración, ¿sí? Y cuento cómo se llegó a ese lugar. Puedo empezar por el medio, avanzar un poco, volver y explicar y después continuar. Puedo combinar diferentes momentos temporales y hacer, esto es mucho más complicado, pero puedo combinar diferentes momentos temporales, dislocación se llama esto, y hacer que avance un tramo y después continuar con la parte de más adelante y luego volver. Un poco, aquellos que lean la mayor van a ver que es como el sumum de la dislocación, porque justamente lo que se está narrando es cómo una persona está recordando algo, entonces todo el tiempo va y viene del presente a lo que está evocando, ¿sí? Esas son decisiones que tienen que tomar quienes están escribiendo, y además son decisiones que cuando ustedes lean pueden empezar a tratar de ver cómo las toman los autores. Por ejemplo, cómo hace un autor cuando, supongamos, viene narrando en una sucesión temporal normal, ¿sí? Regular, digamos, o típica, y de golpe pega un salto hacia atrás. Bueno, ¿qué usa para hacer ese salto hacia atrás? ¿Cuáles son específicamente los conectores que usa para hacer ese salto hacia atrás? ¿Cambia el tiempo verbal cuando hace ese salto hacia atrás? ¿Lo hace con un punto y aparte en otro párrafo? ¿Cambia de capítulo? Por ejemplo, si es una novela. ¿Lo hace dentro del mismo párrafo? Todas esas son decisiones de técnica de escritura que tienen que empezar a observar para poder justamente ir definiendo el propio estilo que cada uno de ustedes va a ir adquiriendo respecto de lo que escribe.